Muy bien. En este momento vamos a ver uno de los instrumentos más representativos del dibujo técnico, porque es el primer instrumento o tal vez el instrumento base para trabajar todos los demás. Y como ya lo pudieron haber visto en el título, pues estamos hablando de la regla T y junto con ella vamos a ver lo que es la regla paralela o el paralelógrafo. Entonces vamos a ver el comentario del compañero y con las aclaraciones. Muy buenos días compañeros, compañeras, profesor. En este video voy a hablarles sobre la regla T y la regla paralela. La regla T recibe su nombre por su gran semejanza hacia la letra T, como muchos de nosotros hemos visto. Yo sé que la regla T lo hemos utilizado muchos de nosotros. La regla T es muy utilizada por alumnos en el tema del dibujo. Esta nos sirve para hacer líneas rectas, ya sean verticales o horizontales, de una forma muy rápida y precisa. La regla T también es de muy gran ayuda cuando nosotros utilizamos las escuadras para hacer líneas rectas o inclinadas, cuando nosotros realizamos algún dibujo que lleve mucho sobre ángulos y así, deslizándolos hacia un lado hacia otro sin tener ningún problema. La regla T podemos encontrarlo de plástico, de madera o incluso hasta metal. La regla paralela. La regla paralela es un instrumento muy utilizado en el dibujo técnico. Es un instrumento que consta de dos reglas rectas unidas por dos brazos que les permite moverse más cerca o más lejos, siempre manteniéndose en forma paralela entre sí. Es un instrumento para el dibujo técnico que sirve para hacer trazos de líneas paralelas. Líneas paralelas son líneas que no se pueden unir aunque nosotros las extendamos más y que tienen una misma medida de distancia en los dos lados. Y eso es todo, compañeros, maestro. Espero que les haya gustado el video y espero que tengan un buen día. Muy bien. Como ya lo dijo el compañero, la regla T tiene que ver básicamente con la similitud que existe entre la regla y la letra T que nosotros vemos. Ahora, es bien importante que nosotros observemos que en el caso de la regla T, esta parte de acá, la cabeza o la T, es lo que nos va a dar a nosotros la completa perpendicularidad de las líneas que nosotros estemos trabajando. En este caso, sí, lo que debemos de ver es que voy a apagar un momento esto y voy a colocar la cámara. Muy bien. Yo tengo una regla T acá, sí, es ya bastante viejita, tiene muchas cosas ahí, pero básicamente, si ustedes se dan cuenta, estas reglas tienen varios tornillos acá, porque una de las cosas importantes es que estas reglas, cuando nosotros las agarramos de acá, no deben de moverse, o su movimiento debe de ser mínimo para que esta parte de acá siempre esté a un ángulo de 90 grados respecto a esta cabeza, que es lo que nos va a permitir que cuando nosotros pongamos esto pegado al tablero, las líneas estas sean siempre perpendiculares y en un mismo ángulo, ¿sí? Entonces, esta regla es una regla T, ¿sí? Esta es bastante larga, es una regla de 1,20 m, si mal no recuerdo, ¿sí? Y nos sirve a nosotros para trabajar con planos bastante grandes. Otra cosa que quiero que observen y que es importante es que la parte esta donde nosotros trazamos, como lo mencionamos anteriormente, no tiene números, no tiene escala. Simplemente es un pedazo translúcido, ¿sí? Lo cual nos permite a nosotros trazar sin ningún inconveniente y ver lo que está por debajo de ella. Hay otro tipo de reglas, como por ejemplo las que nosotros vimos anteriormente, estas que son de plástico, ¿sí? Pero tenemos que recordar lo que les decía, no es aconsejable que nuestros instrumentos tengan escalas, porque estas líneas pueden dar lugar a confusión o que intentemos en algún momento utilizarlas para trazar, para medir,
Y lo vuelvo a repetir, el único instrumento de medición que nosotros debemos de utilizar es el escalímetro. Muy bien. Eso sería respecto a la regla T. Y luego tenemos lo que son las reglas paralelas. Las reglas paralelas, no se puede quedar parado, voy a dejar acá. Okay. Las reglas paralelas, sí, el compañero tiene razón, ese tipo de reglas que nos mostró es una regla paralela, pero nosotros le conocemos como regla paralela a este otro tipo de regla. Ahí está, muy bien. A este otro tipo de regla que nosotros tenemos acá, que de hecho es en este caso la misma que yo tengo acá, ¿sí? Pero que tiene la particularidad de que si nosotros la observamos, ahí está, si nosotros la observamos, lo que tiene son unos hilos que están en esta parte de acá, ¿sí? Yo tengo una acá también, ¿sí? Voy a quitar la imagen. Son unos hilos que nosotros los podemos observar acá, ¿sí? Que estos van perpendicular a la regla también, ¿sí? Colocados, y van en ambos extremos, ¿sí? También los tenemos en este extremo, y de hecho esos son los que son paralelos dentro de ellos. Podemos observar en la imagen como acá tengo unos topes, ¿sí? Que es donde van conectados los hilos, y los hilos son paralelos entre sí. ¿Sí? Perdón, creo que ahí no lo estamos viendo. Acá sí, perdón. Acá tengo estos topes, que son los topes, y estos hilos son los que van paralelos entre sí. Esos hilos son los que me permiten a mí correr la regla. Y a diferencia de la regla T, ¿sí? Que a mí me va a hacer que yo todo el tiempo esté fijando la cabeza de la regla contra el tablero, ¿sí? Voy a hacer un pequeño movimiento acá. Disculpen, voy a arreglar esto. Y voy a mover esto para acá al extremo. Muy bien. Sí, observen que entonces en este caso yo tengo que tener la cabeza de la regla T siempre bien fija contra el extremo del tablero. Entonces cuando yo estoy trazando, yo voy a tener el inconveniente de que esta mano básicamente siempre la voy a tener ahí, o voy a tener que estar jalando la regla para que esta no se mueva. Luego puedo deslizarla, ¿sí? Pero siempre voy a tener esa situación de que si no tengo la mano acá fija, existe el riesgo de que se mueva. Observen, ahí la moví, y entonces esto ya no está perpendicular y las líneas van a salir torcidas. Entonces lo recomendable es siempre mi mano acá y con esta otra trazo. Sin embargo, en el caso de la regla paralela, ¿sí? Yo no tengo ese problema, porque la regla yo no tengo que estarla uniendo acá, sino son los hilos los que se encargan de que el movimiento sea completamente horizontal, ¿sí? Observen ustedes que se puede mover para acá y todo, pero garantiza esta regla. Si yo intento moverla, voy a regresar la cámara a su punto original, muy bien. Si yo intento moverla para un lado o para otro, observen que estoy haciendo algo de presión, no me permite. Entonces yo puedo utilizar las dos manos, ¿sí? Okay. Ahí está, se me tapó la cara. Yo puedo utilizar las dos manos para hacer el movimiento, ¿sí? Yo puedo venir, trazar acá, y puedo utilizar acá y hacer otra serie de movimientos que no me va a molestar, porque la regla yo no tengo que estarla presionando contra este lado de la mesa. Entonces eso genera mucha facilidad a la hora del dibujo, también genera una gran precisión, ¿sí?
Y una cosa importante, ya vamos a hablar más adelante o a continuación de las escuadras, pero básicamente otra de las ventajas de la regla es que esta nos permite a nosotros que en todo momento va a ser el apoyo para el resto de los instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros trabajamos con una escuadra, ¿sí? La escuadra va a ir apoyada sobre la regla T y eso nos va a garantizar que nuestras líneas siempre van a tener las mismas medidas porque mi regla va a estar recta. Entonces, corrigiendo, o tal vez no corrigiendo, sino aclarándolo, el punto de la regla paralela o el paralelógrafo es esta regla que no tiene una cabeza como T, sino que usa hilos para desplazarse y mantener la horizontalidad del trazo, ¿sí? La regla T, aparte de servirnos para trazar, también nos va a servir para poder alinear nuestro papel. Cuando nosotros colocamos un papel, por ejemplo, siempre lo primero que tenemos que hacer es ver que esté perfectamente alineado. Observen cómo el papel encajó aquí perfecto, ya lo colocamos y con eso nosotros podemos venir y empezar a trazar, ¿sí? Y volvemos a trazar. Una cosa importante del trazo es que si ustedes pudieron observar, conforme yo voy trazando, voy moviendo el lápiz. Con este es un poco más complicado porque es un lápiz triangular. Con un lápiz de los normales sería un poco más fácil. Pero eso se hace para que el lápiz se vaya desgastando de manera uniforme y no solo se gaste un lado y el otro no. Entonces, esto nos permite que todas estas líneas que nosotros colocamos acá van a ser completamente paralelas dentro de ellas, ¿sí? Y van a tener la calidad de horizontalidad. Y cuando nosotros utilicemos las escuadras, nosotros vamos a saber que las líneas que tracemos con ellas van a también ser perpendiculares a las líneas horizontales que nosotros hemos trazado en este caso. Entonces, esas serían las características de la regla T y de la regla paralela o el paralelógrafo, ¿sí? Y son las que nos van a servir entonces para generar líneas horizontales y ser el apoyo del resto de instrumentos.